Hay noches en las que sientes que las olas de la vida te van a hundir, ¿verdad? Noches en las que el silencio de tu habitación se siente más ruidoso que cualquier multitud, porque los gritos de la ansiedad, de la duda, de un miedo profundo a lo que viene, resuenan sin piedad, y sientes, con una certeza aterradora, que te estás ahogando. Crees tener fe, pero la tormenta que ruge en tu interior y a veces a tu alrededor es mucho más fuerte. La paz que nos prometen en las Escrituras y la realidad de nuestro día a día se sienten como dos mundos imposibles de unir, separados por un abismo de dolor. Nos dicen solo ten fe, pero ¿qué significa eso realmente cuando el viento helado del rechazo, de la pérdida o del fracaso te golpea en la cara? ¿Qué significa tener fe cuando la barca de tu vida, esa que construiste con tanto esfuerzo, parece a punto de partirse en dos? La historia de Pedro caminando sobre el agua no es solo un milagro de hace 2000 años. Es un latido del corazón de Dios para la tormenta que estás viviendo ahora. Es una carta de amor escrita en medio del caos. Y la clave, la que lo cambia todo, no está en la fuerza con la que te plantas para resistir la ola, sino en dónde y en quién clavas tu mirada. Para sentir la profunda locura y la belleza de este momento, volvamos unas horas atrás. Estábamos allí, en la orilla del mar de Galilea, justo después de uno de los milagros más increíbles y multitudinarios que habíamos presenciado, la alimentación de los 5000. Imagina la escena con nosotros, el aire tibio del atardecer lleno de una euforia contagiosa, miles y miles de personas con el estómago lleno y el corazón desbordado de asombro. Acabábamos de ver a Jesús, nuestro Maestro, nuestro amigo, tomar un puñado de panes y peces, algo que no alcanzaría ni para una familia, y alimentar a una multitud hasta saciarla. El poder que emanaba de él era palpable. La idea de quién era realmente Jesús crecía en nuestro pecho como una semilla poderosa, pero nuestra fe como la tuya quizás, todavía estaba aprendiendo a caminar, todavía tropezaba con la duda. Y justo ahí, en la cumbre de esa celebración, con la gente aclamándolo, queriendo hacerlo rey, Jesús hizo algo que nos desconcertó profundamente. En lugar de quedarse a recibir los aplausos, el reconocimiento, la gloria que merecía, enseguida, el texto subraya esa urgencia, así de rápido fue, nos metió en una barca para que cruzáramos al otro lado mientras él se quedaba despidiendo a la gente. Nos envió lejos del éxito. Luego lo vimos subir solo a un monte a orar. Esa imagen, él buscando la soledad con su padre justo en medio del clamor del éxito, ya era una lección silenciosa y profunda que tardaríamos en comprender. Él sabía de dónde venía su paz, de dónde venía su fuerza. No venía de la aprobación de las masas, sino del susurro íntimo de su Padre. Mientras tanto, nosotros obedecimos. Subimos a la barca y empezamos a remar, dejando atrás la orilla iluminada por las hogueras y la emoción. No estábamos haciendo nada malo, al contrario, íbamos exactamente a donde Jesús nos había enviado. Y fue justo ahí, en el centro mismo de nuestra obediencia, donde una tarde tranquila se convirtió en una noche de absoluto terror, en una prueba que marcaría nuestras almas para siempre. El mar de Galilea es famoso por sus tormentas. No son tormentas comunes, son violentas, traicioneras, repentinas. El aire frío de las colinas del Golán choca con la calidez húmeda que sube del agua y en cuestión de minutos desata un infierno de vientos y olas. Y esa noche, lo que empezó como un viaje más para nosotros, pescadores expertos que conocíamos cada corriente y cada capricho de ese mar, se convirtió en una batalla desesperada por cada respiro. El texto bíblico dice que la barca era azotada por las olas, pero lo que sentíamos en nuestros huesos era mucho peor. La palabra original en griego, basanisomenon, significa torturada, atormentada. Sentíamos como la madera de nuestra barca, nuestra única seguridad en medio de la nada, crujía y se quejaba bajo el asalto implacable del mar. Era como si el propio mar quisiera quebrarnos. Durante horas, en una oscuridad tan total que no podíamos ver nuestras propias manos, luchamos con los remos contra un viento que parecía odiarnos, un viento que se reía de nuestro esfuerzo. Estábamos empapados, helados, agotados hasta el alma, frustrados y, si te soy completamente sincero, muertos de miedo. Remábamos con cada gramo de fuerza que nos quedaba, pero no avanzábamos. Estábamos atrapados en medio del caos, a merced de algo infinitamente más grande que nosotros. Nuestra barca, esa barca era todo lo que teníamos. Representaba nuestra experiencia como pescadores, nuestra fuerza física, nuestro trabajo en equipo.
Era el lugar donde nos sentíamos seguros, el símbolo de nuestro control. Y esa noche no sirvió de nada. La tormenta era infinitamente más grande. Quizás tú lo entiendes perfectamente. Quizás tu barca es tu carrera, tu familia, tu salud, tu intelecto, esas cosas que creías controlar, que te daban seguridad, hasta que una tormenta inesperada te demuestra, con una violencia brutal, que no controlas absolutamente nada. Y te das cuenta de que las circunstancias no solo te golpean, sino que te están torturando, agotando tu espíritu. Para nosotros, en esa época, el mar era la imagen misma del caos primordial, del mal, del abismo. No era solo agua y viento, era sentir que las fuerzas más oscuras y destructivas de la vida amenazaban con tragarnos vivos y devolvernos a la nada. Y fue allí, en la hora más oscura, la cuarta vigilia de la noche, ese momento desolador entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando el agotamiento físico te ha vencido, la esperanza se ha ido y el frío cala hasta los huesos, que algo cambió. Con los ojos enrojecidos fijos en las olas que se levantaban como monstruos líquidos, listos para devorarnos, vimos una figura, y en lugar del alivio que anhelábamos, sentimos un pánico nuevo, un terror que nos heló la sangre en las venas. Una silueta humana venía hacia nosotros, caminando con calma sobre la superficie del agua enfurecida. Nuestra reacción fue un grito ahogado y compartido, un susurro de puro terror. ¡Es un fantasma! En nuestra mente agotada y supersticiosa, lo único que podía caminar sobre un mar así, en una noche así, tenía que ser un espíritu maligno, un presagio de muerte. Estábamos tan enfocados en la tormenta, tan consumidos por el miedo, que no reconocimos a Jesús. Y aquí aprendimos algo que duele profundamente. Muchas veces, cuando Jesús viene a nuestro encuentro en medio de nuestra peor tormenta, no lo reconocemos. Su presencia no siempre se ve como esperamos. Esperamos que nos salve desde una distancia segura, que simplemente calme la tormenta, pero Él elige caminar hacia nosotros sobre el caos, demostrando que tiene absoluto poder sobre la misma cosa que nos está matando de miedo. Pero Él no nos dejó en nuestro terror. Su voz, una voz que conocíamos y amábamos, cortó el rugido del viento con las palabras que son el ancla de toda alma afligida. Tengan ánimo, yo soy, no teman. La frase yo soy resonó en nuestros huesos. No era un simple hola, soy yo Jesús. Era la misma declaración sagrada con la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en el desierto. Era Jesús diciéndonos, con una autoridad que silenció nuestro pánico por un instante, el Creador del universo, aquel que le pone límites a este mar, aquel que es, que fue y que será, está aquí mismo con ustedes. Dejen de tener miedo. Esa voz, su presencia, lo cambió todo. El miedo no desapareció del todo, pero de repente ya no era lo único que había en la barca. Ahora también había esperanza. Y entonces, uno de nosotros, el de siempre, el corazón impulsivo de nuestro grupo, hizo lo impensable. Pedro, el apasionado, el que siempre hablaba o actuaba primero y pensaba después. Pero lo que dijo esta vez nos dejó sin aliento. No pidió que la tormenta se calmara. No pidió que la barca se arreglara milagrosamente. No pidió ser rescatado. Hizo la petición más personal, vulnerable y audaz que he oído en mi vida. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Pensemos por un momento en ese corazón latiendo con fuerza. Hay una mezcla de duda y de fe temblorosa. Si eres tú, todavía una pizca de miedo, la necesidad de una última confirmación. Pero lo que sigue es una explosión de confianza radical, de un anhelo profundo de intimidad con su Señor. Pedro no quería solo ser salvado de la tormenta. Quería participar en el milagro de Jesús. Quería salir de la relativa seguridad de nuestra barca, que aunque golpeada y torturada, seguía flotando, y lanzarse a lo desconocido, sostenido única y exclusivamente por la palabra de Jesús. Mientras los otros 11 nos aferrábamos con nudillos blancos a la madera, paralizados entre el asombro y el miedo, Pedro estaba dispuesto a arriesgarlo todo por estar un paso más cerca de su maestro. Anhelaba estar donde él estaba, sin importar lo aterrador que fuera el camino. Y la respuesta de Jesús fue tan simple, tan serena, tan poderosa. Una sola palabra, ven. Con esa palabra le dio el permiso, la invitación y el poder. No lo cuestionó, no le advirtió de los peligros, simplemente lo invitó a compartir su poder, a entrar en su milagro. Y esto lo es todo. La fe de Pedro no nació de su propia valentía, fue una respuesta a la invitación directa y personal de Jesús. Entonces Pedro lo hizo. Todos contuvimos la respiración. Se subió al borde de la barca que se sacudía violentamente.
puso un pie y luego el otro sobre ese mar agitado y oscuro, y por un momento que se sintió eterno sucedió lo imposible. Pedro, nuestro amigo, un simple pescador, estaba caminando sobre el agua, suspendido sobre el abismo, sobre el caos, no por su propia fuerza, no por un truco, sino porque tenía la mirada clavada en una sola persona, Jesús. En ese instante, Pedro era la fe con piel y huesos. La fe no era solo creer que Jesús podía caminar sobre el agua, era creer que si Él te llamaba, tú también podías. Lo estaba logrando. Pedro caminaba sobre las aguas, un paso, luego otro, acercándose a Jesús. Fue un momento de triunfo absoluto, la prueba viva y palpitante de lo que sucede cuando un ser humano confía ciegamente en la palabra de Cristo. Era un hombre desafiando las leyes de la naturaleza, sostenido solo por una mirada de amor. Pero entonces algo cambió. El relato bíblico dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. El viento no había cambiado de repente, llevaba horas rugiendo con la misma furia. Las olas no eran nuevas, llevaban todo el tiempo golpeándonos con violencia. Lo que cambió no fue la tormenta que lo rodeaba, fue el enfoque de Pedro. Por un instante, solo un instante, quitó los ojos de Jesús y miró el problema. Quizás una ola más grande que las demás le salpicó la cara con agua helada. Quizás un aullido del viento sonó más fuerte en sus oídos. No sabemos el detonante exacto, pero sabemos el resultado. En el momento en que su mirada se desvió del maestro para enfocarse en el caos, la abrumadora realidad humana lo golpeó como una ola gigante. Recordó el rugido ensordecedor del viento. Vio el abismo oscuro y profundo bajo sus pies. Sintió el frío y la violencia del agua. Y el miedo, ese veneno letal para la fe, se apoderó de él. Y en el instante en que el miedo entró, la fe que lo sostenía se tambaleó y comenzó a hundirse. Esta es la parte de la historia que más nos duele, porque es la más nuestra, la que vivimos cada día. Sales de tu barca, das ese paso de fe para empezar un nuevo proyecto, para perdonar a alguien, para luchar contra una adicción. Todo va bien, sientes que caminas sobre el agua, pero luego miras las facturas que se acumulan, escuchas el diagnóstico del médico, sientes los síntomas de la ansiedad en tu pecho. Empiezas a medir el tamaño de las olas. Quitas los ojos de Jesús y los pones en tu problema, y justo ahí sientes que te hundes, que el agua helada te llega al cuello. Pedro no se hundió porque el poder de Jesús se acabara o porque la invitación ven hubiera expirado. Se hundió por una razón tan simple y tan profundamente humana. Dudó. Desvió su atención. Dejó que el ruido de sus problemas gritara más fuerte que la voz de su Salvador. Mientras se hunde en pánico, con el agua salada entrando en su boca, Pedro hace lo único que le queda por hacer. No intenta nadar, sería inútil. No nos grita a nosotros en la barca, ¿qué podríamos hacer? Su instinto, aunque herido por la duda, sigue siendo un instinto de fe. Grita a la única persona en todo el universo que puede salvarlo. Señor, sálvame. Es el grito más corto, honesto y desesperado de la Biblia. Y la respuesta de Jesús fue el latido de un corazón que nunca dejó de buscar a Pedro. Fue inmediata. No lo dejó hundirse un poco para que aprendiera la lección. No le dijo, te lo dije, con aire de superioridad. El texto dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. En el mismo instante en que Pedro clamó, la mano de Jesús ya estaba ahí, agarrando la suya con firmeza, sacándolo del abismo. Es la imagen más perfecta y conmovedora de la gracia. Incluso cuando nuestra fe falla, incluso cuando nos hundimos por nuestra propia duda, su respuesta a nuestro grito desesperado no es un juicio, sino un rescate inmediato y amoroso. Y una vez que Pedro estuvo a salvo, con el corazón latiendo desbocado, sostenido por esa mano fuerte y cálida, fue cuando vino la lección. Con Pedro ya seguro a su lado, Jesús le hizo una pregunta, no con ira, no con decepción, sino con un amor tierno que buscaba sanar y enseñar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjate bien, no le dijo que no tuviera fe, claro que la tuvo. Tuvo más fe que los 11 que nos quedamos temblando en la barca. Salió al agua, pero su fe fue poca, es decir, no fue constante, no fue sostenida. La pregunta, ¿por qué dudaste?, nos obliga a mirar adentro. Dudar en su raíz es tener la fe dividida. Es tratar de mirar a Jesús y a la tormenta al mismo tiempo, y eso es imposible. Esa noche aprendimos que la fe que camina sobre el agua es una fe enfocada, singular, obsesionada. Después Jesús y Pedro subieron juntos a la barca, y en el instante en que los pies de Jesús tocaron la madera mojada, el viento cesó por completo. La tormenta se acabó. No disminuyó, simplemente paró.
Su presencia trajo una paz total y sobrecogedora que llenó el aire. Y nosotros, que lo vimos todo desde la barca, el milagro, el miedo, el hundimiento y el rescate, finalmente lo entendimos a un nivel mucho más profundo. Y lo adoramos, diciendo desde lo más hondo de nuestra alma, verdaderamente eres Hijo de Dios.